estamos en el aire, ya estamos grabando, todo lo que diga será usado en su contra. Bueno, acá estamos. Comenzamos. Hay un pequeño cambio en la bibliografía, muy pequeño cambio en la bibliografía, en hasta dónde entra tecnología de manufacturas y servicios, el capítulo 7, entra cuadro de mando integral, que antes no entraba. Eso es la única diferenciación. Es un tema más que entra, muy cortito, así que no es mucho el agregado. De todos modos, para este segundo parcial tenemos menos bibliografía. Para el próximo cuatrimestre a ustedes no les va a afectar, pero voy a redistribuir el tema de la bibliografía. Pero bueno, esto es lo importante, se los marco en rojo, ya está corregido en, en la bibliografía, en el campus, como para que lo tengan en claro y lo puedan y lo tengan claro qué es lo que entra, ¿no? Así que, bueno, ese es el pequeño cambio que hay. Nosotros vamos a ver hoy el capítulo 7, si tenemos tiempo vamos a ver vamos a comenzar con el capítulo 8, uso la tecnología de información para la coordinación y el control. Esos son los dos capítulos de DAF, los dos primeros capítulos de DAF que tenemos para leer primero. Después entramos ya a Administración de Procesos Dinámicos de DAF, el capítulo 11 con Innovación y Cambio y el capítulo 13 con Conflicto, Poder y Política. Después tenemos los apuntes de transformación digital de las organizaciones y por último tenemos el apunte de las organizaciones TIL, que cerraría de esta manera, cerraríamos de esta manera el cuatrimestre y cerraríamos el tema con el que iniciamos el cuatrimestre. Esta es la bibliografía. ¿Hay alguna duda sobre esto? No, profe. Bueno, el silencio es un ok para mí y entonces vamos a arrancar lo que tenemos para ver en el día de hoy, que es tecnología de manufacturas y servicios. Todo tiene que ver con todo y es importante que cuando empezamos a ver ya cuestiones internas de las organizaciones, cuestiones que hacen al diseño organizacional, cuestiones que hacen al fenómeno de organizar las cosas dentro de las funciones de la administración. Te escucho, hay una persona que tiene una duda y te escucho. Agustina. No, en el capítulo 7. En el capítulo 7, acá está, lo que marqué en rojo es hasta tecnología central de la organización de servicios. Eso no va, pero es hasta ahí. Lo que entra es cuadro de mando integral. Espera. Claro, porque eso ya lo teníamos así nosotros. Sí, tenés razón, me equivoqué. Es exactamente, es así. Te agradezco mucho la aclaración, Agustina, porque arranqué mal. En mi defensa tengo un mío relajante encima, así que eso debe haber sido que potencia mi Alzheimer. Entonces, es adición del valor estratégico, fortalecimiento de la coordinación interna. Eso no va. Eso es lo que no va. Así que, pero de todos modos, ustedes, si visualizan la bibliografía, se dan cuenta lo que cambia. Lo que me confundí es el tema de pintar en rojo y además
cuadro de mando integral no está en tecnología de manufactura y servicios, así que doblemente contradictorio lo mío, así que les agradezco estar atentas y atentos a este tipo de cosas. Así que vamos de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Lo que vamos a cambiar es entonces un temita más que va en el capítulo 8, uso de tecnología de información para la coordinación y el control, donde entra cuadro de mando integral, con lo cual vamos a ver hasta adición del valor estratégico. Este tema, adición del valor estratégico, no va. Hasta aquí, y esto no va. Bueno, aclarado el tema, ¿Puedo ahora hacer una sí, pregunta más? por supuesto, Rosa. Por eso, lo que yo, o sea, como el título siempre es tecnología de manufactura y servicios, y lo que entra es hasta tecnología central de la organización de servicios, mi pregunta es esa, ¿vamos a ver algo de servicios? Porque toda la primera Sí, parte habla... sí, vamos a ver algo de servicios. Ok, Sí. porque como entra hasta ahí, quería saber No, si es había algo que lo que estaba no entra es la faltando. tecnología central de servicios, pero sí, Ok, sí servicios, sí. ok, gracias. No, por favor. Todo tema de servicios, ¿no? Pero ahora vamos a entrar en tema. Bueno, ¿quedó claro, pese a mi torpeza? Así que, bueno, seguimos adelante, lo demás no sufre ningún tipo de cambio. Y nosotros habíamos visto en su momento el dominio de la organización. Habíamos visto las series de instituciones en la cual una organización interactúa, pero que en definitiva el grado de interacción que tiene con cada uno de esos organismos, que depende de cada organización, quizás depende más del sector que de la organización, el sector al cual pertenece, pero eso hace que esa mancha que nosotros vemos es una mancha conceptual que el autor hace, Duff lo hace, y donde dice, bueno, este es el dominio de la organización, este es el dominio de la organización. Cuestión que nosotros vimos sobre un concepto que lo llamamos ecosistema de la organización, que no es más que el dominio que está hablando Duff, nada más que reexpresado con un poquitito más de detalle en donde estaba vinculado, cuestión que ya vimos en el pasado, en el cuatrimestre, para el parcial pasado. Pero bueno, el tema fundamentalmente que estamos entrando en el dominio de la organización y en una cuestión que ya se hace más específica sobre el dominio de la organización, tiene que ver con un concepto que se denomina cadena de suministro. Y cadena de suministros, si empezamos a leer los conceptos que intervienen en la cadena de suministros, más de una o de uno dirá, che, esto tiene mucho que ver con la cadena de valor. Sí, tiene mucho que ver con la cadena de valor. Los componentes de la cadena de suministro tienen que ver con la cadena de valor. Y como vemos, la cadena de suministro tiene una conceptualización horizontal a la organización. La cadena de suministro, recordemos que los procesos recorren horizontalmente y la cadena de suministros arranca desde la materia prima y llega hasta el consumidor. Con lo cual, acá tenemos distintas funciones que intervienen en toda esta cadena de valor. En toda esta cadena de valor o en toda esta cadena de suministro, más específicamente como la estamos refiriendo hoy. Entonces, hay una serie de cosas. Logística no necesariamente interviene con el departamento que está recibiendo la materia prima, ni mucho menos con la producción. Es decir, puede ser que no forme parte de producción, pero obviamente acá lo que está diciendo es, mirá, la cadena de suministros es lo que te va a mostrar, es todo un vínculo, una cadena, supply chain, la van a encontrar ustedes también escrito obviamente en inglés, donde hoy van a buscar,
cuando están en búsquedas de empleos, así van a encontrar responsables de supply chain, es donde ya no se lo llama compras, sino que se lo llama responsable de la cadena de suministro, donde entramos con una serie de cuestiones, donde fíjense que acá está marcando un centro de distribución. Así que esta cadena de suministro corre muy horizontalmente en la organización, porque ya un centro de distribución físicamente está separado de este centro de producción. Centro de producción que dice que está vinculado a los proveedores. ¿Cómo está vinculado a los proveedores? Bueno, obviamente está vinculado a los proveedores por la recepción de materias primas. Entonces, estamos recibiendo materias primas de los proveedores. Acuérdense, acá está el concepto de cliente interno, cliente externo. Recibimos la materia prima, acá verificamos que la materia prima tenga la calidad que nosotros requerimos en función de la calidad de este producto final que nosotros estamos entregando al consumidor. Y entonces, para la entrega al consumidor necesitamos logística, necesitamos una doble logística, una logística que tiene que ver con el transporte del producto terminado al centro de distribución y después el transporte a los puntos de venta, es decir, a los puntos de ventas minoristas. No necesariamente, estos puntos de venta pueden pertenecernos a nosotros. Por ejemplo, podemos ser fabricantes de electrodomésticos, donde los puntos de venta son los retail, comúnmente conocidos como Garbarino, etcétera, etcétera, o Coto, o todos aquellos retail que vendan productos electrodomésticos. Puede ser puntos de ventas propios también, ¿por qué no? Independientemente de que sean puntos de ventas propios, el transporte logístico sigue teniendo una importancia clave porque obviamente hace que el producto que está requiriendo el cliente, el consumidor, en ese momento, esté disponible en este punto de venta. Esta es lo que hablábamos. Estábamos hablando de la ventaja competitiva y lo habíamos hablado del transporte logístico, la diferencia entre ventaja competitiva y ventaja tecnológica, donde, no era ventaja tecnológica, bueno, no recuerdo bien, pero donde la ventaja competitiva, si vos tenés una distribución muy ágil en un producto que es perecedero, en este caso estamos distribuyendo lácteos, bueno, obviamente eso se produce una ventaja competitiva. De hecho, la Serenísima fue adquirida por Danone en su momento, justamente por su excelente sistema de distribución. Ese sistema de distribución de la Serenísima no solamente tiene que ver con llegar a todos los puntos de venta durante todos los días del año, cualquiera sea la importancia de ese punto de venta con el lácteo para ser consumido en el día, sino que además tiene toda una logística, para recoger la materia prima, que es obviamente la leche, fundamentalmente, y que además la Serenísima tiene diseñado todo un sistema para ir a retirar la leche de los tambos y traerlas a los centros de producción de lácteos. Entonces, esto es lo importante, porque estamos entrando a un concepto industrial y lo importante de ver un concepto industrial como un todo relacionado, que no solamente tiene que ver con hacer una pieza y arreglata y vendela, sino que tiene que ver con toda una problemática para que esta materia prima, si seguimos acá con la Serenísima, que es la leche, esta materia prima que es la leche que se convierte en una serie, cuando va pasando, se convierte aquí en este centro de producción, se convierte en una serie de productos que después son enviados a centros de distribución. En este caso, la Serenísima lo tiene en la ciudad de Rodríguez, provincia de Buenos Aires, y de allí distribuido a los distintos puntos de venta
que obviamente no pertenecen a la Serenísima y que son de variado tenor de importancia, donde tenemos kioscos que venden yogur La Serenísima y tenemos mercaditos y tenemos supermercados pequeños y grandes supermercados que venden producto La Serenísima. Todo esto tiene que ver con la resolución de esta problemática que estamos viendo, que es la cadena de suministro. ¿Ah? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Algo que quieran agregar o algo? No. Bueno, no quieren agregar nada. Seguimos entonces. Y entonces entra a otro concepto DAF, que es de tecnología central. Y yo les voy a hacer un dibujito acá de tecnología central. ¿Qué es la tecnología central? Y ahí te lo hago para aclarar al dibujito a lo que se está refiriendo yo les hice el dibujo del concepto de Henry Mintzberg de las 5 partes de la organización. La tecnología central, los procesos centrales de trabajo. Acá habla de manejo de materiales, fresado. Fresado es una máquina que hace una determinada cuestión que no viene al caso. La inspección de la calidad, el ensamblaje, está todo en el núcleo operativo esto. Como vemos en el núcleo operativo, los insumos y los procesos corren horizontalmente como están indicando las flechas que dice DAF. Esto le hago lo de Mintzberg para comprender a qué se refiere con procesos centrales. Esta es la centralidad a la cual se refiere Mintzberg. Es el corazón que hace a la generación de valor. No quiere decir que estos departamentos no sean importantes, sino que no hacen específicamente a la generación del valor principal para el resultado de los productos o servicios. En este caso, decir productos o servicios es bastante amplio porque estamos hablando de materiales. Acá directamente DAF está hablando de materiales, todavía estamos hablando de industria. Al concepto de servicios no hemos entrado. Así que esto es cuando se refiere a tecnología central, se está refiriendo a eso, a la tecnología que hace a la esencia de la existencia de la organización y por lo cual, por eso Mintzberg en las 3 partes, estas 3 partes no hace ningún tipo de división. Van a encontrar muchos autores que copian el modelo de Mintzberg y estas 3 partes la hacen por separado y es conceptualmente erróneo. Porque justamente están unidos porque hacen al proceso central. Más allá de que este es el ápex estratégico, esta es la línea media y este es el núcleo operativo, que ha hablado Mintzberg, el núcleo operativo, más allá de eso, no hace divisiones porque hace al proceso central. Esto es lo importante y que hay que tener en cuenta, entonces, cuando están leyendo a qué se refiere DAF con el proceso central. Si no hay dudas sobre el tema, me interrumpen en cualquier momento, así que yo sigo si no me interrumpen. El tema de este aspecto de tecnología central, enseguida DAF salta a lo que es sistema de manufactura flexible. El sistema de manufactura flexible, estamos entrando ya en tema de la organización de la fabricación inteligente, donde tenemos 4 conceptos, el CAD, el CAP y el NET. El NET es una de red, ¿no? Obviamente, pero el CAD es diseño asistido por computadora, es decir, el producto diseñado totalmente en una computadora.
manufactura asistida por una computadora, es decir, la manufactura diseñada totalmente a través de una computadora. Estamos hablando de un software, ¿verdad? Obviamente, esto está en función de un software que diseña esto, y una red de información integrada. ¿Qué tiene el sistema de manufactura flexible? El sistema de manufactura flexible lo que permite es la simulación, fundamentalmente. ¿Y eso qué quiere decir? Que el producto, todavía sin existir, se puede simular su funcionamiento, sus prestaciones, y no solamente eso, sino que se puede simular cómo se va a fabricar y a través de eso hacer las correcciones necesarias en el producto, sí que el producto exista, por ejemplo. Existen productos sumamente complejos, como pueden ser productos asistidos, diseño asistido por computadora, puede ser un edificio, en el cual uno puede llegar a hacer determinados diseños y dice, mirá, estoy haciendo todas las acometidas para los desagües y resulta que acá no me queda lugar para el desagüe en los baños, por ejemplo, porque hay un error de diseño. Eso se corrige. O puede ser que estés fabricando un avión y decir, mirá, si tiene que cambiar tal pieza del avión, tiene que desarmar medio avión, con lo cual acá tenemos que simplificar el acceso a esta pieza. ¿Por qué? Porque ¿por qué interesa que tengan que desarmar medio avión? Porque obviamente una compañía aérea lo que menos quiere es perder tiempo en el mantenimiento de las aeronaves. La quieren volando las 24 horas del día. De hecho, las aeronaves están prácticamente volando las 24 horas del día. Ese es el objetivo. Con lo cual, el mantenimiento de las aeronaves es muy importante que se haga lo más simple posible y lo más rápido posible. Y, por supuesto, lo más eficientemente posible. Entonces, esto es lo que permite el sistema de manufactura flexible. Nosotros habíamos visto ya este video de la industria 4.0, no lo vamos a volver a ver, donde la industria 1.0 era el reemplazo de la fuerza humana por la máquina, la 2.0 la línea de producción, la 3.0 la robótica y la 4.0 justamente estamos viendo la fabricación inteligente que les estaba mencionando. Entonces, aquí tenemos los cuatro conceptos no, la industria 4.0 con sus conceptos, los robots ya son robots que van aprendiendo, que tienen una inteligencia artificial, los cuales, además de la característica que tienen, es que van aprendiendo a medida que van trabajando. El proceso de simulación que recientemente les comentaba, el sistema totalmente integrado fundamentalmente por Internet de las Cosas, es decir, Internet de las Cosas es directamente todos los equipos vinculados a la línea, que aquí tenemos el concepto de Internet de las Cosas, la ciberseguridad como una cuestión absolutamente clave a tener en cuenta en los procesos de digitalización de las organizaciones, porque la ciberseguridad es un factor, pero realmente sumamente importante en el mundo de hoy, sumamente importante. No significa la ciberseguridad que se te cayó el sistema y tuviste backup, no es eso el tema. Estamos hablando ya directamente de ciberdelitos. Hoy la ciberseguridad no tener ciberseguridad es como tener una fábrica con las puertas abiertas las 24 horas y que te entren y te puedan robar cualquier cosa sin el menor esfuerzo. Así que el tema de ciberseguridad es una de las claves. El cloud computing, lo habíamos visto esto, el cloud computing es cuando dejas de utilizar fierros propios y empezás a tercerizar el procesamiento de tu información. Y habíamos visto inclusive que el cloud computing tenías muchos sistemas de integración que ya estaban funcionando en la nube, que ni siquiera los software estaban en poder de la organización. Y
tenemos la impresión aditiva o 3D como un concepto clave de la industria 4.0, donde se pueden llegar a imprimir a distancia distintos tipos de componentes que pueda requerir el cliente. La realidad aumentada, que también lo habíamos visto, que no es más que la digitalización de los proyectos. No existe el proyecto y está absolutamente digitalizado y colocado dentro de la zona donde va a ser utilizado. Habíamos visto el ejemplo de un mueble donde lo podés visualizar en tu casa, un edificio que no existe y lo podés visualizar cómo va a quedar en la esquina, etcétera, etcétera, etcétera. Y el concepto este es un concepto muy importante. Este es el concepto de Big Data, porque obviamente la industria 4.0 se alimenta de la información que hoy está disponible, de la información que está disponible hoy en día, fundamentalmente tienen como origen las redes sociales. El tema es que hoy, por ejemplo, vos te gusta el marketing y querés estudiar marketing. Bueno, el marketing hoy fundamentalmente lo que está buscando es gente que sepa procesar datos. ¿Qué hace un analista de marketing? Fundamentalmente procesar datos, socializar datos, es decir, interpretarlos y llevarlos a un nivel social. Entonces vas a encontrar donde se buscan sociólogos que sepan manejar datos e interpretarlos. Por eso el tema del Big Data no es que es una cantidad de datos nada más, no. Ahí esto es un tema muy importante porque esta interpretación de datos alimenta la inteligencia general del sistema y hace que, como vamos a ver ahora, se puedan producir cuestiones que tienen que ver con la industria flexible y de proximidad y casi podríamos decir la fabricación en masa personalizada. Ahora sí, vamos a ver este video. Avísenme si no escuchan, por favor.
Bueno, muy bien. Están ahí, ¿no? ¿Verdad? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. Bárbaro. No, por las dudas chequeo, porque si no uno se queda hablando. Ahí vimos conceptos como economía de escala, ¿no? Economía de escala era el concepto básico que primaba en las producciones hasta no hace mucho tiempo, donde este concepto implica eh, eh, algo, un ejemplo, lo voy a hacer con un ejemplo simple. Si vos haces una inversión y para, qué sé yo, vas a hacer limonada, vas a vender limonada en la esquina de tu casa, y haces una inversión en comprar limones, o más allá, haces un árbol, tenés un árbol, hiciste toda una inversión, lo estás manteniendo para que no se las pestes y todo ese tipo de cosas, gastás dinero y decís, bueno, la limonada va a salir tantos pesos, yo necesito vender tanta limonada para que esta inversión que yo hice sea redituable, es decir, para que yo recuperar lo que invertí y después ganar encima. Entonces, la economía de escala, mientras mayor volumen tenía, esa inversión se dividía entre mayor cantidad de productos, con lo cual el impacto de la inversión sobre la cantidad de productos era menor. Eso es economía de escala. Claro, esa economía de escala hoy se rompe con determinados conceptos donde uno de ellos está diciendo, mirá, necesitamos ser muy ágil a la hora de desarrollar un producto, porque hay una diferencia muy importante entre desarrollar una idea y que esa idea se implemente. Entonces, ahí necesitas decir, che, vamos a hacer un producto así, 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 que tenga esta forma así. Uy, la va a romper, haces el estudio, haces focus group, la gente le parece una excelente idea, decir, bueno, vamos a hacerlo. Bueno, ahí viene el tema. Y entonces está hablando de la impresión aditiva, que es la impresión 3D, donde en ese caso vos estás imprimiendo el producto, el prototipo, y podés estar observando el prototipo sin que todavía se haya movido una máquina para producirlo. Entonces, analizar el prototipo, hacer chequear el prototipo y ya acelerar los procesos de desarrollo de productos. Eso es una de las cuestiones que estuvimos escuchando. Y estuvimos escuchando un concepto de just in time. Ese concepto de just in time es un concepto que surge fundamentalmente con la revolución, entre comillas, productiva que produce Toyota y que produce el modelo japonés allá a fines de la década del 80, explota a fines de la década del 80, al principio de la década del 80, perdón, donde el toyotismo, conocido fundamentalmente como toyotismo, trabaja generalmente con un stock de materias primas de 2 horas. Sí, 2 horas de stock. Con lo cual, imagínense la cadena de suministro, lo aceitada que tiene que estar. O también la cadena de valor, casi es un sinónimo. La cadena de suministro y cadena de valor casi es un sinónimo. Con lo cual, vos tenés que tener aceitada una logística para alimentar una planta nada más y nada menos que tiene un stock de 2 horas. Toyota, por ejemplo, a sus fabricantes, a sus proveedores de neumáticos de los vehículos, directamente les paga por unidades producidas. Es decir, bueno, yo produje tantas unidades este mes, entonces eso se multiplica por la cantidad de cubiertas que utiliza cada unidad y supongo, obviamente, el tipo de cubierta, etcétera, etcétera. Una cosa es un camión, otra cosa es un auto, y se le paga y se le pide al proveedor que facture en función de eso. Ya ni siquiera entra en juego, te entregué tanto, te facturo tanto. Tal es el aceitado que tienen del concepto just in time que trabajan de esa manera. Entonces, bueno, es una conceptos importantes a tener en cuenta como para que lo conozcan, no es para que lo sepan de memoria.
Y después un concepto clave que habla de rotación de tareas y polivalencia del trabajador. Es decir, ese es un concepto, la mayor revolución que tiene este concepto porque rompe con el concepto tayloriano de la especialización. Entonces ya no se está buscando una especialización, sino que la fabricación flexible lo que hace es todo lo contrario, lo que necesita es una rotación de tareas y polivalencia para que puedas realizar diversas tareas y no una línea de montaje y vos no sepas cuál es el resultado final, sino que lo único que tenés que apretar, que sabés que tenés que apretar esta tuerca y apretás esta tuerca como las famosas películas de Chaplin, tiempos modernos. Pero bueno, estos son los conceptos que estuvimos viendo en este video, que espero que les hayan quedado claro. No sé si tienen alguna pregunta por hacer o algo que quieran analizar. ¿Te hago una pregunta? Sí. Cuando hablaba de producto unitario, o sea, el segundo expositor entendí que dijo que era como el mismo producto, pero adaptado a diferentes necesidades, por eso necesitaban diferentes moldes para hacer el mismo producto, pero de diferente manera, digamos. ¿Entendí bien el concepto o se trata de otra cosa? No, no, justamente eso es la producción en masa personalizada. Es decir, obviamente que todo tiene un límite, ¿no? No es que se hace personalizada para cada persona. Lo que se terminó es con la producción en masa y decir, bueno, esto es lo que fabricamos, si lo querés bien, y si no, lo que se trata de hacer es, en la producción, se trata de estudiar y segmentar los distintos clientes dentro de una producción en masa, entonces segmentás el producto diciendo, bueno, este va a tener determinadas características que este no tiene, y este va a tener características que este no tiene, aunque el producto sea el mismo. Una de unas cuestiones que nosotros vemos en este tipo de cosas es en la industria automotriz. Eh, Quizás no sea visible para los consumidores, pero existen muchos modelos de vehículos con baúl y sin baúl, es decir, el concepto de monovolumen, no, perdón, el concepto de 2 volúmenes, el concepto de 3 volúmenes que se conoce en, en la industria, y solamente se diferencia, tiene distintos nombres el producto, pero solamente se diferencia que uno tiene baúl y el otro tiene 5 puertas, nada más. Pero es el mismo vehículo, tecnológicamente el mismo vehículo, con esa diferenciación. A eso lo que podemos ver es la segmentación y la fabricación en masa personalizada, ¿no? De una manera, entregar una gama de productos que son muy parecidos, muy similares, y absolutamente estandarizados, es decir, todo el componente de asientos, desde los asientos para adelante, son absolutamente iguales. La excepción es el baúl. Algunos tienen baúl y otros no tienen baúl. Ese es un ejemplo que se me ocurrió ahora traerles, y hay ni hablar en el tema de los yogures, por ejemplo, ¿no? En los yogures Claro. donde tenés yogures con cereales, con distintos tipos de cereales, con distintos tipos de gustos, etcétera, ¿no? Ujú. Es como que primero se evalúa digamos, el producto que voy a personalizar, pero después lo termino haciendo en masa para cada producto distinto. Claro, en realidad lo que se evalúa lo que el cliente está necesitando. Por eso es que se trabaja mucho sobre Big Data y se trabaja mucho sobre el análisis, la socialización de los datos y tratar de decir, bueno, un cliente puede requerir las características de un modelo de vehículo, volviendo al vehículo automotor, donde tenga un determinado segmento y un determinado precio, y bueno, algunos pueden requerir un modelo de 5 puertas con un baúl más chico y otros con un baúl más grande, con un modelo con baúl, como bien lo dije. Entonces,
vos estás entrando con un mismo producto y con una leve modificación entre uno y otro, estás segmentando y fabricando en masa esos productos, porque esos productos se Claro, fabrican totalmente en serie y claro. casi automatizados y robotizados, ¿no? Ujú. Sí, Bueno, gracias. por favor. Seguimos entonces. Eh, y aquí entramos a otro concepto que DAF expresa, que es la manufactura esbelta. La manufactura esbelta incorpora todos los elementos de la factura de la manufactura, con la manufactura flexible, eh, pero la esencia está en las personas. En este caso, empieza a haber una interacción entre la robótica y las personas. Una de las características de la manufactura esbelta es la interacción entre el robot y las personas. Y hoy se está dando mucho en las líneas de producción ese tipo de interacción, donde robots trabajan al lado de las personas, hacen tareas del robot, la persona sigue con la tarea y así sucesivamente entre los distintos, entre la cadena, toda la cadena de valor que se está manejando. Obviamente que requiere cambios en los sistemas organizacionales, en los procesos, en la cultura organizacional, y esto es lo importante que ustedes tienen que leer, la diferenciación entre la manufactura esbelta y la manufactura flexible. Y obviamente la manufactura flexible, junto con la manufactura flexible, permitió a la manufactura esbelta la personalización en masa, ¿no? Es una cuestión. Y que ahora vamos a ver otro video, y es el último que vamos a ver hoy, sobre esta historia.
Bueno, aquí hay un tema clave, es qué se va a requerir de las personas. Porque si bien es cierto que habla que la automatización no va a reemplazar el trabajo humano, la pregunta ¿es la misma persona que antes era especialista en esa máquina y que ahora la máquina lo hace automáticamente, quien va a operar, quien va a poder operar ese tipo de máquinas más allá de la amigabilidad que tienen los software de esas máquinas? Bueno, y ahí viene el tema de la gran pregunta de la evolución propia que uno tiene que tener y de visualizar lo que se está viniendo para adaptarse y estudiar y mover su actual expertise a otro totalmente, no sé si totalmente distinto, pero por lo menos de supervisión en vez de ejecución de la tarea. Por ejemplo, en una pyme, no una gran empresa, que se dedica a hacer etiquetas termocontraíbles para los envases, para las mermeladas, ese tipo de cosas. Tiene como clientes esas fábricas de mermeladas, etcétera, que quieren ese envase termocontraíble que inclusive sellan hasta la tapa. Esas etiquetas que tienen un diseño multicolor, justamente lo que permite la tecnología es ahora, permite el diseño multicolor. ¿Por qué? Porque antes cuando vos tenías más de 4 colores o tenías distintos tipos de colores, tenías que hacer una etiqueta y pasarla por la impresión varias veces. Pero cada vez que vos tenés que imprimir un color, había que parar la máquina, cambiarle el color, limpiar todos los cabezales para que pueda pasar un color, obviamente sin que se mezcle con el otro, y así sucesivamente. Hoy en día, las pasadas, hay máquinas que manejan 9 centros de contacto con la etiqueta. Desde ya la etiqueta, le digo que todas las etiquetas se diseñan y se hacen un rollo, es decir, están todas continuas y después se cortan y se ponen y se hace con un sistema de calor como termocontraíble. Pero esas máquinas manejan los colores, esos 9 sectores que tocan la cinta, digamos, por decirlo de alguna manera, que se va a convertir en la etiqueta, que es un plástico transparente. Manejan 9 colores cada una, sin necesidad de parar la máquina, sin necesidad de limpiar cabezales, como nosotros conocemos las impresoras de color que antes teníamos. Ahora ya no tenemos más impresoras en casa, pero que antes teníamos en casa, o quizás alguno de ustedes tenga. La impresora, nosotros ponemos el color y no tenemos que limpiar nada, imprime y el papel sale a color como nosotros lo queremos y como lo estamos viendo en pantalla. Por eso dicen, se puede ver en pantalla, justamente. Lo único que hay que calibrar son los colores de la pantalla para que se vean iguales, es el único inconveniente técnico que hay, pero una vez que calibras el color de la pantalla con tu cliente, vos le envías el producto, el cliente lo mira, le dice, ya te da el ok, y después lo imprimís. Y esa es la simulación que estamos hablando, ¿sí? Ese es el proceso de simulación. Es decir, el cliente autoriza la fabricación de su producto en función de lo que está mirando en la pantalla. Todavía no existe. No es que le mandas una muestra de la etiqueta y dice, esto no me gusta, no, esto no me gusta. No, no existe la etiqueta todavía. Lo estás viendo en una pantalla cómo va a quedar la etiqueta. Obviamente las propias máquinas te dan la muestra para que vos las veas. Y te dan también el diseño de cómo va a quedar cuando se utilice termocontraíble. Imagínense si un producto termocontraíble se ve bien cuando está sellado sobre el envase, que puede tener distintos tipos de formato. Imagínense que cuando está desarrollado, es decir, cuando está plano, el formato es totalmente distinto, porque tiene que adaptarse al todo el envase.
Con lo cual, toda esa adaptabilidad a las necesidades del cliente se produce por la tecnología. Ahora bien, ese trabajador que antes utilizaba y que limpiaba los cabezales y que limpiaba la máquina y que volvía a poner el rollo para hacer la segunda pasada y pasar el color y cambiar la matriz que iba con el color para poner el otro color, ya ese trabajo no lo hace más. Ese trabajo no es necesario. Entonces, ese trabajador es quien tiene la capacidad para calibrar esa máquina y además de calibrar esa máquina, interactuar con esa máquina. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema de la capacitación, y no solamente de los trabajadores en la máquina, sino nosotros como profesionales, ver hacia dónde va el mundo, hacia dónde tiende el mundo, hacia dónde tiende nuestra profesión y qué va a requerir de nosotros. Como yo les decía, si ustedes quieren trabajar en marketing, hoy se está buscando en marketing personas que analicen fundamentalmente el tema de datos. Hoy se busca mucho manejo de datos y si ustedes van a ver que se está buscando muchísimo hoy en día en distintos tipos de disciplinas la capacidad de análisis y de procesamiento de datos. Bien, después hablaba de las necesidades constantes de incrementar la capacidad de procesamiento de información. Y allí viene el cloud computing, es decir, la nube, que la nube no es que está en el aire, las cosas como ya lo habíamos dicho, sino que tenés un proveedor que el problema de agrandar los servidores es de tu proveedor, no tuyo. Entonces, por eso se usa el cloud computing, no se utiliza por una moda, se utiliza por una necesidad para vos sacarte la problemática de encima de tener tus servidores en la planta y tener que estar constantemente aumentando la capacidad de procesamiento de los servidores porque los software cada vez requieren más memoria o porque necesitas procesar nuevas cosas. Bueno, eso lo vas arreglando con tu proveedor. Tu proveedor lo primero que hace es modificar la tarifa, seguramente. Bueno, vos tenés esta tarifa, modificar esta tarifa, bueno, pero automáticamente vos tenés el servicio ya prestado, ya tenés la capacidad de procesamiento de información. Por eso se utiliza el cloud computing. Desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista de diseño, el diseño organizacional termina DAF. Esto lo saca de un libro que se llama La estrategia, el diseño organizacional como ventaja competitiva, de Nadler. No me acordaba el nombre. Cuando empezás a diseñar una organización, siempre empezás de arriba para abajo. Es decir, siempre se empieza desde el punto de vista de cuestiones globales y no de detalle. Es decir, empezás a diseñar cuestiones globales. Por ejemplo, vamos a suponer que nos están invitando a nosotros a hacer un diseño de una empresa de telefonía celular. ¿Qué sectores le parece que tiene una empresa de telefonía celular? Aunque no conozcamos nada, ¿cuáles les parece que puede llegar a ser un sector importante que tiene la telefonía celular? Primero, ¿qué característica tiene? ¿Qué les parece que es una característica importante y saliente que tiene una empresa de tecnología celular respecto, por ejemplo, a la cantidad de clientes, para orientarlos? ¿Mucha? ¿Poca? ¿Cuántos clientes les parece que puede llegar a tener? ¿Alguien sabe la cantidad de clientes que tiene Movistar, por ejemplo? Mucha, ¿Cuánto? mucha. ¿Cuánto es Ah, no, mucho? no. La pregunta anterior que me dijiste mucha o poca, para mí es mucha la cantidad de gente, no sé, de Movistar exclusivamente, no sé. Pero más o menos tienen idea.
No, ¿Tienen idea cuántos clientes tiene Movistar? no. Bueno, tiene más de 20 millones. No, ni idea. Más de 20 millones. Escucharon, ¿no? 20 millones. 20 millones. Entonces ya cuando vamos a diseñar una empresa de tecnología digital, de celular, es decir, para. El tema de atención al cliente es clave. El tema de atención al usuario es una clave. Es decir, ahí se hace lo que se conoce como benchmarking. Cada sector tiene ya aproximadamente una necesidad de diseño organizacional. Por eso se empieza de arriba para abajo. Este es el concepto desde arriba. Empezás a describir algunas cuestiones globales de lo que estaría necesitando la organización y después empezás con el detalle. Después sí vas con el detalle, pero primero se analiza y se diseña el macro, la organización macro. Inclusive, conforme a lo que nosotros estuvimos viendo de agrupamiento, es distinto agrupar las funciones, sino que acá empezás con el agrupamiento y después empezás con las funciones. Es decir, primero es hacer los agrupamientos globales, este agrupamiento y este agrupamiento, que son los que se necesitan. Atención al cliente, todo lo que tiene que ver con reparación de equipos. Obviamente que la venta de equipos es una cuestión clave también, etcétera, etcétera. Y uno tendría que entrar a detallar más las necesidades, pero ya te das cuenta que vos estás entrando a un negocio donde la cantidad de clientes es importantísima. Con lo cual, esas son las claves de diseño. Entonces empezás a determinar cuáles son los puntos clave de diseño. Y eso es una cuestión macro. Es una cuestión macro. Así se empiezan a diseñar las organizaciones. Y después, sí, se diseña la cuestión de detalle. ¿Sí? Esta es, para finalizar, el concepto de DAF y entramos al próximo tema. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, vamos a hacer un break de 5 minutos para cambiar de tema. Así que solamente 5 minutos, los dejo hacer lo que quieran hacer, y 5 minutos y
Bueno, estamos. ¿Están ahí? Sí, profe. Bárbaro. Buenísimo. Seguimos entonces. Ahora vamos a entrar al tema de uso de la tecnología de información para la coordinación y el control. Y bueno, vamos a entrar directamente con DAF. Vamos a ver la introducción solamente del tema y después vamos a continuar la próxima clase, ¿no? Pero bueno, ustedes van a encontrar este cuadro con, en la bibliografía. Ustedes van a encontrar primero un nivel operativo en este eje de las I, marcando en este caso el nivel superior, así que acá estamos en un nivel superior, y primera línea, es decir, el nivel inferior, donde en función del nivel aproximado es donde se utilizan los sistemas de información. Los sistemas de información se clasifican de acuerdo a su complejidad. De acuerdo a su complejidad, aquí tenemos la complejidad baja y aquí tenemos la complejidad alta. ¿Qué quiere decir? Que en este punto que estamos acá, tenemos una baja complejidad de los sistemas de información y tenemos primera línea. Entonces, en operaciones, encontramos el sistema de operaciones, generalmente en esta primera línea, en el sistema de operaciones, donde tenemos el sistema de procesamiento de transacciones, el sistema de almacenamiento de datos y el sistema de minería de datos. ¿Qué quiere decir minería de datos? Justamente el análisis de datos. Esa es la minería de datos. Eso es lo que quiere decir con la minería de datos. Después, ya empezamos con el sistema de toma de decisiones y control. Ya tenemos un cierto grado de complejidad, o mayor por lo menos de la complejidad que teníamos con el sistema de procesamiento, donde ya tenemos sistema de información gerencial, o SIG, es decir, son sistemas de información que se alimentan de este sistema. Los sistemas son siempre un triángulo. Para yo tener una información puntual determinada que me diga ok o no, un dedito para arriba, un dedito para abajo, tengo que tener abajo todo un procesamiento de la información y procesamientos intermedios y así sucesivamente que me filtran hasta que le digan, pon el dedito para arriba que está todo bien, pon el dedito para abajo que está todo mal. Por eso es que aumenta la complejidad de los sistemas, porque a medida que vamos subiendo de este nivel administrativo, como estamos hablando acá, hacia arriba, nivel administrativo, aumenta la complejidad y la necesidad de mayor tipo de información. Y por eso el sistema de información gerencial, sistema de apoyo a las decisiones, sistema de información ejecutiva, sistema de control administrativo y el Balance Scorecard o cuadro de mando integral, que es el tema que acá sí es el tema que se agregó y es el que vamos a ver más detalladamente, no en esta clase, en la clase que viene. Siguiendo y aumentando, como dice acá, la dirección de la evolución del sistema de información, aumentando esta evolución, entramos a los sistemas de información estratégicos. Ya acá tenemos un muy grado de complejidad. Una organización que tiene un sistema de adición de valor estratégico es una organización que tiene muy aceitados estos sistemas, con lo cual es como nosotros que queremos empezar por el tren bala y tardamos todavía 32 horas para llegar a Mendoza, porque nosotros queremos entrar por acá, por esta puerta, ¿no? Por esta puerta, saltando estos pasos. Y vos necesitas tener muy aceitado esto para saltar a este paso.
Esto es lo que esto es lo que dice este gráfico de DAF. Entonces, intranet, web 2.0, es decir, son intranet. Intranet quiere decir que tenga una red propia a la compañía, donde la información esté absolutamente dentro. Lo habíamos visto en una clase presencial. Recuerdo que habíamos hablado que las plataformas que utilizan las compañías son cada vez más cerradas, como para las plataformas de comunicación, no se utilizan sistemas abiertos. ¿Qué quiere decir sistemas abiertos? Sistemas donde no se utiliza Gmail y me mandas a mi Gmail la cuenta, no, se utilizan los sistemas de comunicación como pueden ser plataformas como la que estamos usando nosotros en este momento para reunirnos. La administración del conocimiento, la planeación de recursos empresarios, la empresa integrada con información externa, obviamente el e-business, es una cuestión hoy clave. Por supuesto que un primer paso para hacer comercialización online es utilizar la tercerización de plataformas como la que conocemos, como nuestra plataforma Mercado Libre. Digo nuestra porque es argentina, ¿no? Y bueno, vínculos con el cliente y una serie de cuestiones. Esto es lo que van a encontrar en DAF y esto es lo que significa este gráfico de DAF más allá del texto que los va explicando. Por otro lado, DAF lo que explica es, tomando en base las bases de datos corporativas, habla de la información para la toma de decisiones y la información para control, ¿no? Y entonces habla de sistema de información gerencial, muy conocido como SIG, y los sistemas de control de retroalimentación. Independientemente de lo que diga aquí, lo más importante es que los sistemas de información gerencial, siempre los sistemas de retroalimentación en la estructura típica triangular, los sistemas de información, de control, los sistemas de control son ascendentes. El control es ascendente. Y la instrucción y el requerimiento siempre es descendente. Siempre, por eso se llama retroalimentación. La retroalimentación vuelve a las fuentes, vuelve a quien define el destino de la organización. Quien define el destino de la organización, esa persona dice, vamos para allá, y lo comunica descendentemente. Ahora, la pregunta es, ¿estamos yendo hacia allá? Esa es una información que asciende, una información ascendente. ¿Mm? Y entonces, un instrumento que se utiliza para saber este doble juego, para manejar este doble juego de información descendente e información ascendente, es el Balance Scorecard, o también más conocido como cuadro de mando integral en español. El cuadro de mando integral. Cuadro de mando integral que está dividido en 4 funciones principales. Establecer las metas estratégicas, establecer las metas, perdón, esta es la función de retroalimentación, ya me estoy anticipando. Establecer las metas estratégicas, establecer las métricas de estándar de desempeño, comparar las métricas con el desempeño real con los estándares. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar, si vos querés retroalimentación, tenés que empezar a definir qué vas a medir. Es decir, establecer las metas. Metas y después objetivos, recuerdan eso. Establecer las metas. Después de establecer las metas, bueno, establecer métricas. Es decir, después vamos a ver en detalle esto, métricas y estándares de desempeño. Si, ¿qué querés vos? ¿Qué te parece que es bueno? Bueno, suponete,
yo quiero controlar efectivamente las ventas. Bueno, ¿qué para vos? Está bien, ¿qué es una venta para vos buena? Bueno, para mí es buena si es mayor a 1000. Entonces, menos mal que dije 1000 y no puse 1.000.000, porque si no estaríamos toda la clase haciendo los ceritos. Bueno, 1000. Eso es una métrica. 1000. Obviamente se tratan de hacer métricas, olvidémonos de la inflación, se tratan de hacer métricas concretas como para que pueda ser medible. Entonces, después acá te dice, comparar las métricas con el desempeño real. Bueno, ¿cuánto vendí? Vendí 950, o peor te lo hago, vendí 999. Emprender una acción correctiva según sea necesario. 999. ¿Hay que implementar una acción correctiva o estás dentro de la métrica? Está Bueno, dentro, yo creo. bueno, ¿no? ¿Es cierto? Entonces estableces otra métrica más. ¿Cuánto es el porcentaje de desvío aceptado? Generalmente, en contabilidad, ustedes van a ver que el porcentaje de desvío que se considera aceptado es el 5%, generalmente. Esto no quiere decir que una empresa diga, no, mira, cuando la variación sea del 2%, quiero saberlo. Pero generalmente un 5% más en menos se suele decir que está en el mismo nivel. O sea que este circuito que estamos viendo acá es un circuito que termina siendo ascendente. Fíjese que hasta el diseño, hasta el dibujo lo está haciendo, que termina ascendiendo después a quien estableció las metas estratégicas, a quien definió la estrategia. Esta es la ascendencia que yo les decía. Y por último, ahora sí, el cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral divide a la organización en 4 partes: financiera, los procesos internos, el aprendizaje y crecimiento, y clientes. Esto es lo que dice Don Duff, y aquí en el medio tenemos la misión general y metas de estrategia. Bueno, como yo creo que esto es absolutamente insuficiente para entenderlo, les voy a explicar detalladamente lo que es el cuadro de mando integral. Pero como eso lleva su tiempo y ya hemos visto bastante tema, lo vamos a ver para la próxima clase exclusivamente el cuadro de mando integral bien detallado para que comprendamos su uso. Es una herramienta que se habla muchísimo de esta herramienta, pero en muy pocos lados la veo implementada. Es una herramienta sumamente útil. Bien, hasta aquí llegamos. Escucho dudas o cualquier tipo de consulta que quieran hacer. Bueno, si no hay dudas, nos estamos viendo. Bueno, Agustina, gracias por escribir y nos estamos viendo entonces el próximo jueves por este mismo canal. Así que les agradezco y que tengan una buena semana y nos vemos el jueves entonces. Gracias. Chao, chao. Igualmente, gracias. Abrazo. Chao.